Muy buenos días. Es un privilegio para mi esposa y para mí estar el día de hoy con ustedes, hermanos, poderles servir. Anhelábamos mucho poder llegar aquí de verdad y qué gozo es poder juntos celebrar a Cristo. De hecho, este canto, Cristo Suficientes, no lo había escuchado y les confieso, se ha vuelto mi favorito en este momento. Me encantó este himno y es un privilegio para mí. El día de hoy pensaba que les puede ser de bendición a los hermanos y quizá no predicaré tantos pasos para ser mejor cristiano. Esto no. Lo que vengo a predicarles hoy es a Cristo, aquel por quien estás aquí y aquel por quien derramas tu corazón. Así que vamos a orar brevemente para empezar. El testimonio lo contaré en la noche, ahorita lo comenté con el pastor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, como cantábamos, oh Padre, Cristo es suficiente. Más allá de lo que estemos pasando, pruebas, dificultades, alegrías, buenos tiempos, más allá de cualquier necesidad de tus hijos aquí, Cristo es suficiente. Te pedimos que bendigas este tiempo, que Cristo, Señor, sea glorificado, que brille, Señor, y sea vista la gloria de Cristo en este pasaje que consideraremos hoy. Ayúdame en mi debilidad y bendice aquí a tus hijos. Salva a quien no te conoce, Señor. Ponemos esto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si me pueden acompañar, hermanos, al libro de Hebreos, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1. Y voy a leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En una ocasión el profeta Isaías dijo las siguientes palabras: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Isaías 33:17. Este pasaje del libro de Hebreos es como un hermoso palacio en el cual podemos caminar por sus escalones para venir a contemplar la gloria y la hermosura de Cristo. Desde el ángulo que tú quieras verlo, solamente vas a encontrar en este pasaje a un Cristo bello y hermoso y perfecto. De cualquier ángulo, vamos a ver cómo Cristo es deseable y Él es supremo. Por lo que mi deseo es que vayamos a este palacio en esta hora, de este palacio de pasaje. Y solamente voy a hablar 2 puntos. Vamos a ver el contexto del pasaje, es decir, qué estaba pasando en ese momento, y 4 descripciones de Cristo. Y terminaré diciendo algunas cosas prácticas. Contexto del pasaje y 4 descripciones de Cristo. Empezando con este contexto. El libro de Hebreos es muy diferente a todos los demás. Si se dan cuenta, las otras empiezan como una carta. Pablo, apóstol, dirigido a la iglesia de Galacia, etc. Pero aquí es muy distinto. De hecho, algunos piensan que este libro, como dice el capítulo 13, que es una palabra de exhortación, probablemente sea un sermón inspirado, un discurso directamente acerca de Dios. Y
¿Qué nos dice este sermón inspirado de Hebreos? ¿Cuál es su propósito? Bueno, muchos piensan, y estoy de acuerdo, que el propósito de Hebreos es que, sí, claro, es exaltar la supremacía de Cristo principalmente, pero también en exhortarnos a que permanezcamos firmes hasta el fin, a pesar de las circunstancias, a no abandonar la fe, sino a perseverar firmes en Cristo. Por ejemplo, yo lo leo, dice Hebreos 13:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. En cuanto al autor, no voy a entrar mucho en detalle aquí por el tiempo, pero la mayoría ha creído en la iglesia, la historia, que Pablo fue el autor. De hecho, por eso en muchos lugares en la iglesia, en el siglo III, aceptaron Hebreos como palabra de Dios. Pensaban que Pablo era quien lo escribió. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué el autor no puso su nombre? ¿Por qué omitir ese detalle que parece muy importante? Improbablemente es porque el autor no quería que se centraran tanto en él, sino más bien en Cristo, en su mensaje. Y ahí tenemos algo bien práctico, hermanos, en este hecho del autor. Mis amados, que nuestros nombres no sean recordados, que nuestra honra sea puesta en el polvo si es necesario, no importa, pero que Cristo sea el reconocido en tu vida. Que lo grande y admirable no sea decir cuánto hicimos por Él, no, sino cuánto Él hizo por nosotros. En cuanto a la audiencia, ¿quiénes eran los que recibían este escrito, esta epístola? Bueno, eran muy probablemente en su mayoría cristianos judíos que estaban sufriendo persecución. Quizá por el tiempo en que se escribió, fue en el tiempo de la persecución del emperador Nerón o cerca de ese año, en los 60 y tantos. Entonces ellos estaban sufriendo fuertemente por decir que creían en Jesús y estaban tentados a volver atrás, a dejar a Jesús por quizá volver a prácticas del Antiguo Testamento, etc. De hecho, en el capítulo 10 se ve que el autor los conoce porque les empieza a animar. Recuerden lo que han sufrido por Cristo, prisiones, pérdida de bienes, no se rindan. Entonces, esta es la audiencia. Pero aquí podríamos preguntar, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? No estoy ahorita en persecución, no está Nerón. ¿Por qué es aplicable a mí? Voy a darte 5 razones de por qué este mensaje es tan aplicable para ti. En esta epístola, de los Hebreos, había cristianos que se habían desanimado en su vida cristiana y necesitaban ser alentados. Ellos están en Hebreos 12, 3-4. También había cristianos que se habían endurecido, que estaban batallando con el engaño del pecado y necesitaban ser fuertemente advertidos y exhortados. Ellos están en Hebreos 13, del 12 al 13. También había creyentes que amaban al Señor Jesús con todo su corazón y estaban corriendo bien. Ellos solo necesitaban ser animados a que continuaran igual. Ellos están en Hebreos 10, 32 al 39. Y por último, habían también creyentes que estaban cayendo ya en una negligencia. Necesitaban madurar, ser ya maestros inclusive, y habían quedado atrás. Entonces el autor les exhorta a que sigan adelante. Ellos están en Hebreos 5, 12 al 14. Hermanos, aquí ya vemos cristianos así. Ya sea de estas descripciones que di, de una u otra manera, muchos de aquí encajamos. Y este mensaje nos va a ayudar, porque el autor les muestra un Cristo supremo para animarlos a su fe. De hecho, el autor de Hebreos va a enseñar que Cristo es superior, que Cristo es superior a los profetas y a los ángeles, que Cristo es superior a los sacrificios y a los sacerdotes, que Cristo es superior a Josué, que Cristo es superior a todo y que Cristo es mejor, que en Cristo tenemos una mejor esperanza, Hebreos 7 y 19, que en Cristo tenemos mejores cosas, Hebreos 6, 9, que en Cristo tenemos un mejor pacto, Hebreos 7, 22, que en Cristo tenemos mejores promesas, Hebreos 8, 6,
una mejor herencia en los cielos, una mejor resurrección, una mejor sangre que fue rociada por nuestros pecados. En pocas palabras, lo que Él va a enseñar aquí es: Cristo es mejor, y es mejor que todo. Nada nos puede satisfacer más que Cristo. Pueden poner frente a nosotros las cosas que más brillan en este mundo, los tesoros, los placeres, los deleites más grandes para ellos. Pueden poner todo eso que brilla ahí y pueden poner aquí a Cristo. Y todo esto es basura en comparación a Él. Nosotros hemos conocido al gran Cristo y nada satisface más que Él. Cuando has visto a Cristo, todo lo demás se desvanece. Nada se puede comparar al sublime amor de Cristo, que son como arroyos de aguas que fluyen y llenan el alma más sedienta. Nada se puede comparar a sus dulces consuelos, su dulce compañía, sus tiernas promesas que te sostienen en tu aflicción y en la mía. Nada se puede comparar a las bondadosas palabras de Cristo, que dan esperanza al más cansado y al más afligido de los hombres. Nada se compara a este Cristo. Y por eso es que este autor, el de Hebreos, exhorta fuertemente: permanezcan en Él. Han conocido este supremo Cristo, no desmayen. Y con esto en mente, pasemos al segundo punto. 4 descripciones de Cristo. Vamos a considerar su supremacía en estas 4 descripciones. Dice el versículo 1 y la primera parte del 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor va a animar a su audiencia en sus luchas y en su vida cristiana, mostrándoles a Cristo. Y la primera descripción que nos da lo podemos englobar con esta categoría. Él es la revelación perfecta de Dios. Aquí cuando dice en nuestro texto que Dios habló muchas veces, en el idioma original esta palabra veces se traduce también como partes o porciones. La idea es: Dios habló de muchas maneras, pero en parte nada más. Él habló en visiones en el Antiguo Testamento. Él habló en sueños, en profecías, en las llamadas teofanías, de muchas maneras. Pero todas estas revelaciones eran en parte. Dios estaba revelando algo de manera progresiva. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios se reveló en parte por medio de los profetas, estos mediadores que les hablaban la palabra de Dios? Y la respuesta es, amados, porque estábamos esperando a aquel que nos revelaría plenamente a Dios. Todo el Antiguo Testamento nos estaba preparando para la llegada de aquel que revelaría plena y perfectamente a Dios, a Cristo Jesús. Por eso dice que ahora nos ha hablado por el Hijo. Y por decirlo de alguna manera, mientras en el Antiguo Testamento llegaban los profetas y decían: tengo un mensaje de Dios para ustedes, Jesús llega y dice: yo soy el mensajero y yo soy el mensaje para ustedes. Él encontramos todo. Es el más grande profeta, el que nos revela a Dios. Es el profeta y el mensaje a la vez. Piénsalo así. Ni toda la creación junta, ni los cielos de los cielos, que cuentan la gloria de Dios, ni los ángeles más altos, ni las estrellas, ni todo lo que imagines. Nada puede revelar de manera plena y perfecta a Dios. Solo en parte. Piensa en esas cosas. Pero aquí vemos a uno que llega, que es tan glorioso, que es Dios mismo, que nos revela plenamente, perfectamente a Dios. Nada nos podía revelar así a Dios excepto uno, excepto aquel que refleja a Dios plenamente. Ni los serafines que cubrían sus rostros tan gloriosos, nada. Solo Cristo podía revelar perfecta y completamente quién es Dios. Solo uno en quien habita toda la plenitud de la deidad.
Uno, mis amados, que no soy capaz de describir por más que intente. Todo es tan pequeño a comparación de Cristo. Todo es tan frágil ante este imponente y admirable Cristo. Puedes tratar de pintarlo como quieras, imaginar las más grandes perfecciones. Puedes tratar de verlo así. Y mis amados, tu pintura al final estará blanco y negro a comparación de este Cristo. Como alguien dijo, cuando más veo la gloria de Cristo, más se marchitan ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo. John Owen. Permíteme darte una ilustración de esto que digo. Cristo como la gran revelación de Dios. Imagina que hay un campo y se ha plantado una flor. Vemos de repente que empieza a salir el tallo, las hojas empiezan a brotar y es hermoso eso. Pero cuando ves ese tallo, tú sabes que estás esperando todavía algo más grande, a que salga la bella flor y empiece a abrir sus pétalos para que tú puedas ver sus colores, oler su fragancia. Bueno, mis amados, ese tallo y esas hojas era el Antiguo Testamento que nos estaba apuntando a algo más hermoso, nos estaba apuntando a Cristo. Cristo es esa flor bella que ha salido así, sus pétalos hermosos, sus perfecciones. El Antiguo Testamento nos preparaba para Él. Todo el Antiguo Testamento es esa alfombra roja puesta para que viniese el Rey, que caminase y viéramos ahí entrar ahí como en su gloria. Eso es Cristo, la gran revelación de Dios. ¿Quieres conocerlo a Él? ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesucristo. Míralo a Él. Dios prohibió imágenes en su ley porque lo representan mal. Pero solo hay uno que tiene la imagen perfecta, que en verdad nos muestra a Dios y es Jesús. Dice en Juan 1:18 la misma verdad. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí presenta la imagen Jesús en el pecho de Dios como su amado Hijo y dice, solo Él le ha dado a conocer, perfecta, plena y gloriosamente. Él. También dice en Juan 14:8-9, Jesús dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verlo a Él es ver al Padre, ver a Dios. Como dice aquel texto, Él es la imagen del Dios invisible. Pero volviendo aquí a nuestro texto, a Hebreos, dice en el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí nos está diciendo la misma idea que Cristo es la plena revelación de Dios, pero se nos dan aquí dos ilustraciones. Primero dice que Él es el resplandor de su gloria. Piensa en el sol. Nosotros no podemos ver directamente al sol porque nos empezamos a cegar, es muy fuerte su luz. Pero lo que sí podemos ver son su luz, los rayos de luz que nos iluminan. Bueno, por decirlo de alguna manera, nosotros no podríamos acercarnos plenamente directo a Dios sin un mediador. Cristo es aquel mediador que nos muestra quién es Dios. En Cristo resplandece la luz de Dios. Él mismo es la luz de Dios. Nos revela todo lo que hay en Dios. ¿Quién es el Padre? Saber quién es Jesús es saber quién es el Padre. De hecho, alguien dijo, no hay mayor luz en el universo que la que brota del rostro del Hijo de Dios. Todo lo que conocemos de Dios brilla en Él. Todas las perfecciones de Dios están en Cristo, brillan en Jesús, todo. Él vino a traernos esa luz de Dios. Él resplandece en las perfecciones, los atributos de Dios plenamente. Toda la deidad, todo eso resplandece en Cristo. En Jesús resplandece el amor de Dios, Romanos 5:8. En Jesús resplandece la justicia de Dios, Romanos 3:25. En Él resplandece el poder y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. En Él resplandece la gloria, la gracia y la verdad de Dios, Juan 1:14. Pero también nos dice
que Jesús es la imagen misma de su sustancia. En el tiempo del autor de Hebreos, había una práctica muy común que era la de grabar la imagen, probablemente el emperador, en una moneda. Y así veías que era válido. Ellos agarraban un metal y lo clavaban en la cera para que tuviera la imagen. De tal manera que cuando tú veías la imagen impresa, sabías quién era el César, quién era el gobernante. Bueno, el único que tiene en sí mismo la imagen de Dios, quien es la imagen de Dios impresa perfectamente, es Jesús. Los rasgos perfectos. Y no me refiero a ojos, boca, no, me refiero a su persona, su ser. Él nos revela claramente a Dios. De hecho, la palabra aquí es carácter, imagen, carácter. Todas las características, atributos de Dios están en Cristo. Podemos ver la gloria de Dios en la misma persona de Jesús, en su vida limpia, en su vida justa. Podemos ver que Dios es Dios santo al ver la santidad de Jesús. Podemos ver que es un Dios que aborrece el pecado al ver cómo Jesús aborrece el pecado. Ver su amor en Cristo. Pero mis amados, hay un lugar donde brilla más que en todas partes la imagen, quién es Dios, el carácter de Dios. Y ese es en la cruz. Piensa que estás en el medio de la noche y en las tinieblas más densas, más pesadas que puedas imaginarte. Y de repente empiezan a resplandecer las estrellas, a alinearse una tras otra y a dar toda su luz. Eso pasó en la cruz. En el momento más intenso, en el pecado más grande, los hombres clavando al Hijo de Dios, en el momento más oscuro de tinieblas, ahí resplandeció quién es Dios. Porque en la cruz vemos lo que es amar, el amor sacrificial de Dios que no rehusó dar lo que más ama, a su propio Hijo. Porque en la cruz vemos la justicia de Dios, como Dios aborrece tanto el pecado porque es santo, que tuvo que quebrantar a su propio Hijo, dice Isaías 53. En la cruz vemos los atributos, la perfección de Dios, la misericordia de Dios. No nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio a su Hijo. Ahí vemos su perfección. Como dice en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz. Ahí está todas esas perfecciones de Dios. Ahí nos revela claramente quién es Dios. Pero, ¿qué de práctico hay esto para nosotros? Que Cristo es la gran revelación de Dios. ¿Qué implica esto? Porque no solamente es algo muy glorioso, sino que tiene algo para nosotros. Bueno, el saber que Cristo nos revela perfectamente a Dios, mis amados, nos tiene que motivar mucho a la lectura de la palabra, a la oración. Aquí es donde podemos ver quién es Jesús claramente. Saber que puedo oír y deleitarme en conocer a Dios al ver a Cristo en la palabra. Me tiene que motivar a eso y a la lectura y a la oración. Podemos conocer a Dios en Cristo. Pero hay una segunda descripción que nos da nuestro pasaje. La primera es la gran revelación de Dios. La segunda dice, versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Aquí probablemente el autor de Hebreos está citando el Salmo 2, 6 al 8, que dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí vemos a Jesús que ha agradado perfectamente al Padre, perfectamente ha agradado a Dios. Él resucitó y dijo, toda potestad, autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y su recompensa es que le ha sido heredada a todas las naciones, todo. Dios ha recompensado a su Hijo por su sacrificio. Le ha dado toda potestad, toda herencia, los confines de la tierra, toda autoridad. Dice en Juan 3:35, Jesús dijo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Igual el capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos.
Aquí tenemos a Cristo, admirándolo como aquel que es el dueño de todo, que todo le pertenece a Él. Toda herencia se le ha dado por su sacrificio, ha sido honrado y exaltado de la manera más alta. Él ha heredado todas las naciones, todos los ejércitos, todas las personas tienen un dueño, todos, toda la creación, cada estrella, el cielo mismo, todo tiene un dueño que ha heredado todo eso por derecho propio. Él ha heredado todo, cada persona. Pero ¿sabes algo? De manera especial, Él tiene una herencia especial que es su iglesia, que son los suyos. Y piénsalo así. También la Biblia nos dice que este heredero comparte su herencia. Dice en Romanos capítulo 8, 17, que somos coherederos con Cristo, si creemos con Él y padecemos con Él. De pasar a no tener nada, tú y yo no teníamos nada delante de Dios, nada. Nuestros títulos al suelo no son nada delante de Dios. Nuestras cosas, nada. Sin Cristo no son nada. Con Cristo ya tienen un valor, pero en Cristo Él nos comparte la herencia. Pasamos de ser mendigos espirituales a tener las riquezas de Cristo, a tener el perdón de pecados, tener todo lo que Él nos da. Pero mis amados, lo más precioso que heredamos, lo más valioso que tenemos, es Jesucristo mismo. Es Él. Y de manera, de nuevo, práctica, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo aplica a mí el hecho de que Él es el heredero de todo? Primero, hay un consuelo muy grande. Mi amado hermano, mi amada hermana, en tu día a día que vas quizá a trabajar, quizá estás en casa haciendo labores, quiero que sepas que todo lo que haces, tú que has creído en Cristo, tiene valor porque tienes un dueño. Alguien te ha heredado a ti. Tienes un dueño que te ve y por eso tiene propósito tu vida. En tus aflicciones, tristezas o alegrías, tienes un dueño que le importas, que te ama verdaderamente. Lo tienes a Él. Y vamos a pasar a nuestra tercera descripción. Hemos visto a Cristo como la gran revelación de Dios, como el heredero de todas las cosas. Ahora vamos a verlo como el creador y sustentador de todo. Dice versículo 2 al 3. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí se nos presenta a Cristo como Dios y sustentador de todo, el creador y sustentador de todo. Y de hecho, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla de esta belleza. Cristo creando todo con el Padre. Dice, yo los leo para ustedes, en Proverbios 8, 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Vean qué imagen tan preciosa. Dios creando todo, Cristo ahí, por supuesto el Espíritu Santo, poniendo cada detalle a la creación, pintando todo el cielo azul, por decirlo de alguna manera, poniendo todo en orden. Ahí estaba Él. Dios creaba todo por medio de Cristo y para Él, haciéndolo todo. Vean qué glorioso es Cristo. De hecho, dice en Colosenses 1, 16, 17, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo creó bellamente, reflejando un poco de su gloria. Todo. Él es el glorioso creador. Y esta frase cuando dice que Él sostiene todas las cosas, hay algo práctico aquí. Piénsalo de esta manera, mi hermano, porque suena muy lejos. Cristo sostiene las galaxias, sostiene todo, es glorioso. Pero hay algo muy práctico para ti. Velo así. Él sostiene nuestra vida para que podamos seguir adelante para adorarlo. Aun cuando pensamos que ya no hay más, Él nos sostiene y dice hay más todavía. Él nos sostiene.
Él sostiene a tus hijos con vida para que puedas seguirlos disfrutando, mi amado. Él sostiene a tus padres con vida para que puedan seguir contigo todavía. Él sostiene a tu esposo para que pueda seguir sirviéndote, apoyándote. Él sostiene y te mantiene a tu esposa que tanto amas con vida para que siga estando a tu lado. Él sostiene a los que más amamos. Te sostiene a ti y sostiene a tus amados. Cuando mires a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, aún a tus amigos, puedes pensar, Cristo los sigue sosteniendo con vida. Y estoy en deuda con Él. Me sostiene, te sostiene. Que Cristo. También esta palabra del versículo 3, sustenta. Miren, en el idioma original, en el griego, es más amplio el significado y vale la pena ver lo rico que es esta palabra. En el versículo 3, cuando dice que sustenta, también significa esta palabra llevar. Cuando alguien toma algo para llevarlo a su destino. Te lo voy a poner así. Imagínate que todos nosotros, toda la humanidad, estamos en un gran y gigantesco barco. Y ese barco va avanzando. A veces ni sentimos su movimiento. Pero mis amados, si nosotros nos asomamos para ver el timón, para ver quién está en el volante, vamos a hallar que hay un capitán dirigiendo toda la vida, todas las cosas. Bueno, Cristo es quien está llevando la historia de este mundo y de tu vida a su cumplimiento final. Cada día que pasa, mis hermanos, estamos más cerca de la culminación de todo. Sí hay un propósito, sí hay una historia y sí hay un Cristo que está dirigiendo todo al final de esa historia cuando Él vuelve en gloria. No son monótonos sus días, sí hay un sentido y un propósito. Pero antes de seguir, esta palabra sustenta. También significa mantener el orden de las cosas. Vamos a lo práctico nuevamente. ¿Pudiste despertar hoy, ver que todo en tu casa sigue igual, estar con calma, todo en orden? ¿Quién mantiene todo eso? Jesús. Él mantiene todo en orden, el mundo en orden, el universo en orden. Él mantiene todo eso. ¿Pudiste salir y disfrutar de que te diera el sol nuevamente, la brisa? ¿Quién mantiene eso? Jesús. Él mantiene todas estas cosas. Podemos tener gratitud, Señor, gracias. Puedo ver el cielo, sigue en orden todo está en su lugar como tiene que estar. Gracias a ti, Señor, y te alabo por eso. Él mantiene en armonía toda la creación y dice que lo hace con la palabra de su poder. Vean qué Cristo tan poderoso. Mis amados, ni toda la humanidad junta podríamos mantener ni en un momento todo en orden el universo, no podríamos. Pero Jesús solamente con su palabra mantiene todo en orden. Todo está en orden con su palabra. Pero antes de pasar a nuestra última descripción, de nuevo, algo práctico aquí. Si Él puede sostener el universo, todas sus galaxias, mantener todo en orden con solo su palabra, quiero que sepas, querido hijo de Dios, querida hija de Dios, que Él puede mantenerte aun cuando sientas que tú ya no puedes. Que en medio de las cargas, aflicciones, luchas, si Él sostiene eso, puede sostener tu carga, sin lugar a dudas. Él no se cansa. Y cuando sientes que ya no hay más fuerza en ti, sea física o sea aún moral, espiritual, recuerda, no depende de ti, hay uno que te sostiene y que no se cansa. Ve qué Cristo tan glorioso, qué Cristo tan exaltado es. Y ahorita hemos visto estas tres aplicaciones, vamos a hacer una última, tres descripciones. Cristo como la gran revelación de Dios, como el heredero de todas las cosas y como el Dios creador y sustentador. Veamos la cuarta, dice aquí en el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto nos presenta a Cristo, y esa es la cuarta descripción, como sacerdote y rey. Cristo como sacerdote y rey. Aquí la frase cuando dice que Él hizo la purificación de nuestros pecados se refiere a Jesús como sacerdote. En la antigüedad es lo que se hacía, en el Antiguo Testamento. Solo los sacerdotes podían tomar el animalito, sacrificarlo para que fueran ritualmente limpios, ceremonialmente limpios. Pero ellos eran insuficientes.
porque ellos tenían que presentar uno tras otro. De hecho, dice en Hebreos 10, 11 al 14, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero vean aquí la gloria de Cristo. Cristo es el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Los sacerdotes no podían dar su vida, estaban con pecado, como todos tenemos pecado. Y Dios solo acepta sacrificios perfectos. Pero Cristo llega y Él ofrece su propia vida limpia y perfecta como sacrificio. Dice en Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él llega y presenta su sacrificio, el más alto. Dice, por medio de sí mismo. ¿Por qué los animalitos eran insuficientes? Bueno, esta es la lógica y la idea. Se ofendió a un Dios infinito en valor, infinito en dignidad. Se tenía que dar un pago digno de Él. Y mis amados, ni los animalitos, ni todos los ángeles, ni toda la creación, ni todas las galaxias, nada juntando todo eso no podía ser un sacrificio tan digno como el Dios digno, excepto uno. Solo había uno que es igual de digno que Dios, tan valioso que sí podía pagar la deuda. Y ese es Cristo Jesús, el único. Y Él vino a hacer eso, a darnos esa purificación. Y mi amado, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, todo ha sido ya pagado. No hay ninguna condenación para ti. Pero si mi pecado me acusa mi conciencia, o si fallé y me acusa el prójimo o Satanás mismo en mi mente, voltea a ver la cruz, ahí Él lo pagó todo. Él está a la diestra de Dios y Él solamente alza sus manos perforadas y dice, yo ya pagué por Él, ya ha pagado toda la deuda, no hay condena para ti. Dice Isaías 35, si no mal recuerdo, versículo 8, que por torpe que seamos, no nos perderemos los que vamos en este camino. Cristo pagó. Tu salvación no depende de cuán bueno es tu desempeño, sino de la obra de Cristo. Lo que cantábamos, Cristo suficiente es. También aquí se nos presenta que Cristo es el Rey, por eso se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solo los reyes se sentaban en el trono. Se nos presenta a Jesús como el Rey. Y vamos a poner un ejemplo aquí. Imagina que estamos en un país en guerra. Todo se empieza a escasear. La cosa se pone difícil. Pero de repente nos enteramos que acaba de subir como gobernante máximo de nuestro país un familiar tuyo que te ama. Alguien que no te ha fallado. Alguien que sabes que vas a poder contar con él. En ese momento, aunque esté dura la guerra, tú puedes tener paz. Porque tú sabes, por más feo que se ponga todo, Él va a tener cuidado de mí. Bueno, mis amados, la vida cristiana, también la Biblia la describe como una guerra, claro, espiritual. Pero quiero que sepas que en medio de la guerra, el Cristo que te amó y murió por ti está en el trono. Y que Él usa toda su autoridad para su gloria y para tu bien. Todas las cosas ayudan para el bien de los que le amamos. Romanos 8:28. Así que si sientes fuerte la guerra, si sientes fuerte el desánimo, fuerte que no puedes más, mira que hay alguien en el trono. Ya lo vimos en la cruz, ahora míralo en el trono. Él está en control. Puedes descansar, Él tiene el control, Él es soberano. Él es el máximo gobernante. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y mientras Cristo esté ahí, tú estás seguro. Tú estás seguro por toda la eternidad. Casi estamos por terminar, pero este aspecto de Cristo sentado ahí como Rey, quisiera leerles una porción de la palabra y aquí sí les voy a pedir si me pueden acompañar
al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Aquí se nos va a describir a Jesús sentado en el trono. Solo son 14 versículos, vamos a leer todo el capítulo, los 14 versículos. Dice así, aquí vamos a ver a Cristo recibiendo toda esta autoridad como Rey, Cristo entronado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mírenlo allí, desde la tierra subiendo hasta lo más alto, Cristo, superando a toda nube y todo monte. Nada lo pueden detener, subiendo por encima de todo, donde nadie llegó jamás, y todas las estrellas debajo de los pies de este Cristo admirable. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Mírenlo a él va al Padre y todo el universo le abre camino al Rey para que pase el Señor de la gloria. Mírenlo allí llegando a la gloria, donde las puertas eternas que estaban siempre cerradas se abren de par en par para darle lugar al Señor de la gloria. Todos los ángeles callados solemnes, viendo cómo entra el Rey con toda su autoridad, todos en silencio viendo al Rey entrar. Él va pasando entre esas puertas. Mírenlo allí, tan glorioso, caminando con toda autoridad a Cristo Jesús, pasando frente a todos el ejército y capitán celestial. Mírenlo allí llegando al Padre, acercándose a Él y tomando el libro y sentándose en el trono. Y por primera vez y única vez, un hombre, y más que un hombre, se sentó a la diestra de Dios, Cristo Jesús. Con todo esto, amados,
podría morir aquí predicando y no sería suficiente para hablar de Cristo. De todo lo que he dicho, Él es más grande todavía. Todo este mensaje se queda tan corto porque Él es tan grande y tan glorioso, nuestro Cristo. Termino diciendo por último unas cosas prácticas. Hemos tratado de ver la supremacía de Cristo, la gloria de este Salvador, de nuestro Salvador. Mis amados, que esto te anime a encontrar como algo práctico tu satisfacción, tu deleite, tu contentamiento y esperanza en Él. Si Él es tan supremo, porque lo es, claro que puede satisfacer tu pequeño corazón. Puedes encontrar todo en Cristo. También considerar a Cristo y su supremacía nos tiene que llevar a una mayor devoción. Oh, mi amado, mira qué Cristo tienes. ¿Cómo nos vamos a afanar con cosas de esta vida cuando podemos ir y pasar tiempo con Él? Tener comunión con Cristo, tan supremo. Que eso te anime. Pero termino diciéndote a ti que no conoces a Cristo. Amigo, si tú estás aquí, no tienes interés en Cristo, no le amas, no te importa Él, quiero decirte que Cristo también es supremamente justo y que tienes que temer. Si tú no te quieres arrepentir, mi amigo querido, tendrás que enfrentarlo y perderás. No te enfrentes a este Cristo. Pero por el contrario, si hay alguien aquí que dice, es que estoy en mis pecados, necesito un Salvador, no puedo. También te digo que Cristo es supremamente tierno y no tienes por qué temer de que te eche fuera. Él dice, el que a mí viene no lo echo fuera, Juan capítulo 6. Y si sientes que tu vida fuera como una caña que se rompió, o como una mecha que ya no saca más que un pábilo que solo saca humo, quiero decirte que Cristo ama salvar a pecadores así, y que Él puede tomarte en sus manos, y al ser que la pequeña mecha vuelva a encenderse, y que la caña rota sea restaurada. Él puede salvarte y perdonarte. Él murió en la cruz llevando el pecado y la ira de Dios que merecíamos. Resucitó entre los muertos al tercer día porque la muerte no lo pudo retener. Dios aceptó el sacrificio, por eso lo resucita. Está sentado en el trono y un día volverá. Pero hoy es el día de salvación. Hoy puedes arrepentirte y creer en Él para que seas salvo. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Vamos a orar. Padre, Señor, te alabamos. Gracias porque hemos podido dar un vistazo de este Cristo supremo, de un Cristo glorioso, exaltado. Ayúdanos a poner la mirada en Él. Ayúdanos a vivir vidas dignas para este Cristo glorioso y exaltado. Si hay alguien aquí que no conoce a este Cristo, sálvalo, Señor. Llévalo a los pies de tu Hijo. Te lo pedimos, Padre, y que tu Espíritu aplique tu palabra a tus hijos, Señor, a tus amados hijos. Te lo pedimos y te damos gracias por tu ayuda. En nombre de Jesús. Amén.